Hola Córdoba, hola gente de empresa. La verdad es que vamos avanzando en este nuevo camino abierto con Córdoba Empresa TV. Y les quiero agradecer a todos la extraordinaria respuesta que estamos recibiendo en YouTube y en las redes, en Twitter, en Instagram, en el Facebook. Tengo que reconocer que los jóvenes que me acompañan en el equipo tenían razón. Hoy la comunicación, sobre todo desde la generación intermedia para abajo, recorre evidentemente otros caminos, distintos a los tradicionales. Dicho todo lo cual, vamos ya a nuestra nota de la semana. Como venimos anticipando, hoy es nuestro invitado el doctor Alfredo Félix Blanco. Como sabemos, Alfredo es un economista ampliamente conocido y reconocido por su experiencia, su claridad de conceptos y por su objetividad. Cualidad esta muy poco habitual entre economistas, en particular cuando les toca opinar sobre el trabajo de otros colegas, ¿verdad? Ya recibimos a Alfredo. Bienvenido, profesor, y gracias como siempre por tu presencia en Córdoba Empresa TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, al contrario, te agradezco la invitación, Pedro. Bueno, inicio este encuentro reconociendo que el gobierno, es decir, la gestión Massa, ha logrado hasta ahora cierta estabilización de los puntos críticos que se presentaban todos juntos hasta hace 90 días. El dólar está controlado, las reservas aumentaron notablemente, se cumplió con el fondo, bajó el riesgo país, subieron los bonos argentinos. Pero lo que nos mata, como la humedad, es la inflación. Esto nos desvela a todos. ¿Qué explica estos niveles de inflación, Alfredo, y qué podría hacerse como alternativa? Efectivamente, la llegada de Massa, quizás porque es un protagonista de más volumen político que los que lo precedieron, da la impresión de haber generado un respiro. El programa que se hizo para incentivar la liquidación de soja dio su resultado, aproximadamente 8.000 millones de dólares se liquidaron, pero bueno, eso pasó y sigue latente el tema de que el central le cuesta trabajo retener aquel aumento de reservas que ha logrado, ¿no? Y efectivamente, más allá de algunos indicadores que parecerían dar cierta tranquilidad, hay un indicador que es una especie de síntesis de los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina, que es la evolución del nivel general de precios, es decir, la inflación. Argentina es el tercero o el cuarto país del mundo con tasa de inflación, en América solamente es superado por Venezuela, y está claro que los esfuerzos del gobierno no dan el resultado esperado. En esto creo que hay un punto central, y es el hecho que el gobierno ha perdido mucha credibilidad pública y entonces le resulta muy difícil incidir sobre las expectativas. Cuando uno mira el reglamento de expectativas de mercado del Banco Central, bueno, las expectativas siguen siendo muy, muy negativas respecto de la evolución de la inflación. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Bueno, intenta con medidas, yo diría no con un plan integral que se presente en una vez planteando una consistencia entre lo monetario, lo fiscal y lo cambiario, sino medidas que va tomando en alguna medida también, con el perdón de la redundancia, en alguna podríamos decir de improvisación. Al programa de precios cuidados modificados se le suma precio justo, están los precios de los negocios de cercanía, etcétera. Digamos, un conjunto de medidas que en realidad no constituyen un plan económico. Y además, y creo que es muy importante, no deberíamos esperar que el gobierno tenga la posibilidad de presentar un programa y que eso sea creído por la sociedad, ¿no es cierto? Se acaba de aprobar el presupuesto donde el gobierno plantea una inflación para el año que viene del 60% y yo creo que muy poca gente puede llegar a creer de que la inflación del año que viene va a ser el 60%. De manera tal que mi opinión es que vamos a seguir con una tasa de inflación muy alta, vamos a comenzar a percibir los efectos que tiene la pérdida del poder de compra de quienes tienen ingresos fijos y va a haber, pienso yo, una desaceleración de ese crecimiento que se insinuaba durante los primeros meses del año. Es decir, que es un panorama que es difícil ser optimista y yo diría no es toda responsabilidad del gobierno porque el gobierno ya no tiene ni la credibilidad política ni la credibilidad de los agentes económicos para lanzar un programa que tenga éxito. Ahora, esto parece que tiene forma de pandemia, que es universal. Tienen altísimas inflaciones, para ellos, claro, Estados Unidos, Italia,
Europa entera. La economía inglesa está en su crisis económica e inflacionaria más aguda de los últimos 100 años. ¿Qué le pasa al mundo, Alfredo? Bueno, efectivamente a nivel internacional hay un tema que ha surgido. Por un lado influyó seguramente la pandemia, pero crucialmente el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque eso elevó el precio de manera muy significativa en energía y en alimentos, y todos los países del mundo enfrentan este problema. Obviamente, una escala muy diferente de la que tenemos nosotros en Argentina. Digamos, que un país europeo tenga 10% de inflación en los últimos 12 meses es sin lugar a dudas un problema serio para esa economía. Pero ojalá nosotros tuviéramos 10% en los últimos 12 meses, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todavía creo yo, en la medida en que permanecen condiciones de incertidumbre a nivel internacional sobre cómo evoluciona el conflicto y existen riesgos que, bueno, los analistas internacionales plantean, eso hace que las medidas que han adoptado los países centrales en algunos casos han logrado desacelerar un poco la tasa de crecimiento de los precios, pero está muy lejos de resolver el problema. Eso, sin lugar a dudas, tenemos por delante varios meses en que vamos a seguir viendo países con dificultades. El caso de Inglaterra, bueno, es un caso particular porque además tiene una crisis política y cambio de primer ministro que parecería un fenómeno político de inestabilidad digno de la Argentina. Pero de todos modos creo yo que desde el punto de vista de nuestro país deben hacerse esfuerzos para bajar la tasa de inflación con prescindencia de que el marco internacional no aparezca en ese sentido como favorable, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Los organismos internacionales están corrigiendo a la baja sus proyecciones de crecimiento y eso obviamente no es una buena noticia. Bien, dices que ojalá tuviéramos una inflación del 10% anual, como estos países en crisis, pero bueno, yo creería que en nuestra inflación concurren todas las inflaciones del Averno, por decirlo de alguna manera. La inflación llamada estructural, la especulativa, o sea, ponerle un 10% más, la de expectativas, o sea, esto va a ser cada vez peor, tenemos que aumentar por las dudas. ¿Es así? Eso nos remite a una cuestión que dijo en su momento Martín Guzmán cuando era ministro. Dijo, bueno, la inflación es un fenómeno multidimensional y a mí me parece que todo el mundo está de acuerdo con eso. Hay presiones inflacionarias que vienen, digamos, por el comportamiento del sector público, hay presiones inflacionarias que tienen que ver con la cantidad nominal de dinero de la economía, hay presiones que tienen que ver con las imperfecciones de mercado, hay inflación inercial. Cuando la inflación ya está en un régimen tan alto, uno se siente tentado a decir que ya se independiza de sus causas y sin lugar a dudas es un problema grave, pero por eso hace falta un programa que tome todas las dimensiones, ¿no? Y es muy difícil porque yo insisto en que la única posibilidad de que el programa funcione bien es que el gobierno tenga un buen nivel de credibilidad para que el que diseña la política económica tenga sustento político y tenga además las expectativas inflacionarias, como se suele decir, más o menos ancladas. Por ahora eso no lo vemos y me da la impresión que habrá que esperar con prescindencia de quién sea el gobierno que suceda al presidente Fernández. Bueno, será ese gobierno el que tendrá la posibilidad a lo mejor de plantear un programa integral. Y contanos, Alfredo, ¿cuánto le debemos a la intermediación en este fenómeno? Porque veo que en alimentos frescos, frutas y hortalizas, por ejemplo, los precios al consumidor en alza permanente no se compadecen con los precios pagados a los productores allá al inicio de la cadena. ¿Quién le está poniendo el ventilador al incendio de los precios? En realidad, cuando uno habla de la intermediación, hay que tener algún cuidado de adjudicarle a eso la variación de los precios. Eso explica, cuando los niveles de intermediación en la cadena son muy importantes, eso explica precios altos, pero no explica cambio de los precios todos los meses o todas las semanas. Es decir, tiene que haber otro factor. Uno puede decir, puede haber precios altos en alguna economía y sin embargo haber estabilidad de precios. Pienso en el caso, por ejemplo, de Suiza. Suiza es conocida como la isla de los precios altos, pero la inflación no existe. Bueno, ahora están atravesando en esta coyuntura particular una ligera inflación, pero digo, una cosa son los precios altos y otra cosa es la inflación. En el caso del comportamiento desde el principio de año hasta ahora de alimentos, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas que releva el INDEC, claramente caminan por encima del nivel general. Y eso quiere decir entonces que castiga mucho más a aquellos que
en su canasta de consumo tienen mucho dedicado a alimentos, y eso obviamente tiene que ver con los que tienen ingresos más bajos. Por eso es tan duro el golpe de la inflación sobre los sectores más vulnerables de la economía. Justamente, Alfredo, hay productos cuya alza es inexplicable. Tomemos un caso, mira, el precio del azúcar subió el 148% en un año. Sabemos que la oferta final es prácticamente monopólica. Me pregunto, ¿quién se queda con el vuelto? ¿El fabricante, la cadena? ¿Y qué hace o qué debería hacer la Secretaría de Comercio de la Nación respecto a esto? En realidad existen muchos mercados en los cuales hay empresas que tienen poder sobre el mercado, y eso lo que hace es que generan situaciones en que hay beneficios extraordinarios, digamos, beneficios supernormales. Eso únicamente se resuelve con decisiones que tratan de mejorar el nivel de competencia en el mercado, es decir, promover más competencia para que no existan márgenes de ganancia tan elevados. Pero bueno, esa es una tarea que es mucho más fácil de realizar cuando hay estabilidad de precios, porque cuando hay inestabilidad de precios, en realidad llega un momento en que se pierden las referencias, no se sabe bien cuál es el precio relativo de un bien respecto de otro, ¿no? Y finalmente, Alfredo, el afamado economista turco Nuriel Rubini, profesor en la Universidad de Nueva York, como sabemos, sí, contribuye a nuestra desazón. Su pronóstico respecto a la economía mundial es negro, francamente. Sí. ¿En qué se apoya y cuán probable es que estas expectativas se cumplan? ¿Y qué nos va a tocar a nosotros de todo eso? Bueno, a Nuriel Rubini se lo conoce como el doctor catástrofe, porque en realidad hay que reconocerle el mérito de que planteó los riesgos que había antes de la crisis de los derivados financieros, de las hipotecas subprime, y él dijo que íbamos camino a una crisis complicada, y allí adquirió mucha notoriedad. Ahora ha planteado de que hay un conjunto de amenazas, 10 amenazas muy graves, entre los cuales él cree que vamos caminando hacia una nueva crisis muy grave y que los gobiernos no están teniendo capacidad de preverla. Yo siempre digo que el futuro en la economía, eso lo aprendimos de Keynes en realidad, es esencialmente incertidumbre. Pero bueno, hay ciertos indicadores que hacen que él plantee los riesgos de una crisis sistémica, los riesgos de que alguna de esas amenazas que él plantea, entre las cuales están las ambientales, bueno, hay un conjunto, lo vuelva a poner al mundo en una situación muy complicada. Él es muy escéptico respecto de que se sostenga la globalización, en fin. Obviamente a nosotros nos afecta cualquier situación que a nivel internacional ocurra, porque si cuando la economía mundial ha funcionado bien, Argentina no tuvo un buen comportamiento macroeconómico, ni qué hablar si hay una crisis del tipo de la crisis que tuvimos de los derivados financieros, obviamente eso a todos los emergentes los va a perjudicar. Bueno, hemos de esperar que el profesor Rubini se equivoque, por lo menos en parte. Estimadísimo profesor, querido Alfredo, muchísimas gracias por tu visión siempre clarísima en nuestro espacio. Estoy seguro de que nuestros oyentes han de apreciar a fondo el aporte que nos has realizado en el día de hoy. Te mandamos un abrazo muy grande y agradecido, como siempre. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gente, sé que compartirán con nosotros el valor de la visión aportada por el doctor Alfredo Félix Blanco. En verdad, ha sido un privilegio nuevamente para nuestro espacio. Gracias por tu atención y consecuencia, Alfredo. Amigos, volveremos a encontrarnos la semana próxima, Dios mediante. Hasta entonces, tengan un excelente fin de, cuídense mucho, y vaya un fuerte abrazo para todos.